y para hablarnos esta noche de Diego Alves, para hablarnos de ese criminal que estaba enterrado bajo polvo y en un cajón olvidado en el pasado, tenemos a nuestro compañero Fermín Mayorga. Fermín, ¿cómo distes con Diego Alves? Pues mira, a veces lo mediático es lo que suena, ¿no? Y siempre hemos oído hablar de Jack el Destripador como el número uno de los criminales a nivel poco menos que mundial por los pocos crímenes que cometió, que tampoco fueron tantos. Y sin embargo, a veces hay criminales mucho más potentes que él en cuanto al número de víctimas y a la forma de desarrollar su cometido, y apenas suena, ¿no? Quizás el hecho de que le hayan hecho ahí en Inglaterra una determinada película a ese personaje, pues ha hecho que se le base el mismo, ¿no? Pero sin embargo la historia que vamos a contar es mucho más potente que la de Jack el Destripador y encierra además, bueno, un trasfondo completamente español, o en este caso mezcla de español y lusitano, pero todo sucede aquí, ¿no? En la península ibérica, porque este señor, Diego Alves, nace precisamente en Galicia, en Lugo, en Somos, un pueblo de esa ciudad, y bueno, bien joven marcha para Lisboa, ¿no? Esa capital lusa, la ciudad de las siete colinas, la que ha seducido a tantos escritores, a fotógrafos, a cineastas, a ciudadanos del mundo en general, ¿no? Y que tiene tantos lugares emblemáticos y bellísimos, como por ejemplo, aquellos oyentes que hayan visitado Lisboa, el castillo de San Jorge, los barrios de Alfama, el barrio alto y el barrio bajo, la Torre de Belén, el monasterio de los Jerónimos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero fíjate, también tiene su hueco, ¿no?, en la historia negra y macabra de asesinatos. Y sin duda alguna, este español que se caracterizó por ser precisamente eso, un asesino en serie, pues quedó para la historia grabado fuertemente, ¿no?, ahí en las mentes y en los cerebros de los lisboetas de la época, porque solamente nombrar su nombre aterrorizaba ya a la gente que le tocó vivir en la época en que se cometieron estos asesinatos, allá por 1836 hasta 1841, que es cuando al final le ejecutan, ¿no? Pero fíjate que forma parte también de ese club de ciudades que poseen, pues eso, uno de esos temibles, ¿no?, asesinos que no envidia para nada al que hemos mentado, ¿no?, a Jack el Destripador, por las razones que vamos a expresar a continuación. Este hombre, que nace precisamente, como hemos dicho, en 1810, de joven se traslada a vivir a Lisboa, y allí, en un acueducto, que llaman el acueducto de Alfama, o el acueducto de las aguas libres, es donde va a tener su espacio para perpetrar sus crímenes, ¿no? Él mismo se ponía al acecho, se escondía, y bueno, esperaba, ¿no?, a que llegase la noche con su capa negra, su sombrero negro, y cuando pasaban los primeros arrieros, los labradores, los campesinos que habían ido a Lisboa a vender pues las verduras de su huerto particular, etcétera, etcétera, les atacaba, les daba un golpe, los cogía en brazos y los lanzaba del acueducto de aguas libres para abajo. Hay unos 65 metros de altura, según te dicen las crónicas, y así hasta 70 personas en 4 años que duró, digamos, el trabajo a realizar por este hombre, porque su fin era, de alguna manera, hacerle agradable la vida a su mujer, que quería ser rica, y bueno, parece ser que el método del robo le podía hacer rápidamente, pues con ese fin, ¿no?, de hacer deleitar a su señora con esta carga de dinero que le robaba a estos hombres. Lo cierto es que, bueno, desde entonces, este individuo que comenzaba a arrojar a sus víctimas desde este lugar, bueno, pues él se comenzó a comentar, y no pensar en él, de que lo sucedido era consecuencia de que las personas, en este caso, se suicidaban, ¿no? Pero como eran gente baja, era gente, pues eso, de campo, no le daban la importancia de vida, y la gente creía que eran suicidios que estaban sucediendo pues con bastante notoriedad, ¿no? Diego Alves perpetró sus crímenes entre 1836, como hemos dicho, y 1839. Alguno de ellos incluso se cree instigado por su propia compañera, como hemos dicho, María Gertrudis, que era apodada la parrillera, y al principio, bueno, pues las autoridades quedaron confundidas por el tema que hemos comentado, por el tema de los suicidios. Pero mira por dónde este Diego Alves, este español,
llega a atentar contra una familia de Lisboa rica, adinerada. El miembro mayor, el patriarca de la familia, era médico, y bueno, pues asesina a su mujer y a 2 de sus hijos, entre ellos a un bebé que tenía pues 2 o 3 meses, ¿no? Al que le da un hachazo. Y además, en el último momento, cuando la policía le estaba interrogando en las cárceles, cuando ya estaba encarcelado, le decía que si no se arrepentía, ¿no?, de todo lo que había hecho, o si en algún momento determinado en su vida había sentido algún remordimiento por alguna de las escenas que había vivido. Y Diego Alves llega a comentarle a estos policías lisboetas que el momento en el que realmente sintió remordimiento fue a la hora de matar a ese niño de 2 meses, ¿no? Porque dice que al momento de levantar la mano con el hacha, el niño le sonrió. Y esa imagen le quedó grabada en la mente, y esto hizo que de por vida le estuviese de alguna manera perturbando, ¿no? Y así lo comentó a la policía, ¿no?, cuando estuvo declarando, y así lo contó con su sangre fría. Y bueno, se tiene la idea de que fue el último hombre ahorcado en Portugal, ¿no?, allá por 1840, pero hoy en día aquellos amantes del mundo de la criminología, que le interese, por ejemplo, ver, y fíjate lo que vamos a decir, la cabeza de este personaje, la puede ver, porque se conserva metida en un frasco de formol en la Facultad de Medicina de Lisboa, y es visitable, con lo cual aquellos seguidores apasionados del mundo del crimen, de la página negra, pues se pueden acercar hasta Lisboa, o cuando vayan a Lisboa, pues que visiten esta Facultad de Farmacia, porque allí está sin duda alguna la imagen de este gran asesino español que asesinó a 70 personas en Lisboa, que nada tiene que ver con Jack el Destripador, lo supera con creces, le triplica o cuadruplica el número de crímenes, pero que sin embargo su historia, como ha sucedido en un país diferente, en este caso un país vecino, Portugal, pues está como larvada, ¿no? Está ahí como si no existiese realmente. Por eso es interesante que Informe Enigma pues se haga eco de este hecho y que se dé a conocer, como estamos haciendo en estos momentos, porque al igual que en su día hablamos del asesino de Trasmoz y los hechos que ocurrieron en Trasmoz, esta historia da también para no una película, sino para una novela, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, seguimos animando a los oyentes para que estas historias las investiguen, las busquen, y si pueden, pues que hagan algún tipo de acción literaria, porque siempre eso queda para uno, ¿no? Y le hace sentirse bien, además, cuando realmente desarrolla ese tipo de actividad. Pues ahí queda la historia de este asesino en serie español, Diego Alves, que en Lisboa pues desarrolló esa matanza, nunca mejor dicho, en 3 años, de 70 personas, y que aún al día de hoy los grandes escritores portugueses pues le siguen mencionando, ¿no? Y lo tienen como el líder de los asesinos en serie en Portugal, e inclusive en lo que es la península ibérica, y yo me atrevería a decir que inclusive en la inmensa mayoría de los países de Europa. Uh-huh, porque Fermín, 70 asesinatos en 3 años, echando la cuenta así más o menos por encima, salen unos 25, 26 por año, con lo cual quiere decir que al mes llegaba a cometer en más de una ocasión 2 o 3 asesinatos. Sí, es así. Además, los psicópatas precisamente se caracterizan por eso, ¿no? Por deleitarse a la hora de asesinar a alguien, ¿no? Para ellos es un acto de gusto, de placer, ¿no? Es como si sintiesen un orgasmo en ese momento cuando están desarrollando ese tipo de actividad, y no sienten pues ni miedo, ni sienten ningún tipo de tensión, sino todo lo contrario, ¿no? Ellos lo tienen todo perfectamente medido, perfectamente cronometrado, y saben cómo tienen que actuar y de qué manera, ¿no? Y la noche pues se hacía cómplice de Diego Alves, y bueno, la actuación era certerísima. Date cuenta que después de prácticamente 60 asesinatos o 65 asesinatos, que son esos hombres que lanzaban del acueducto hacia abajo, la policía y la gente de Lisboa creían que eran suicidios lo que se estaban perpetrando. Nadie pensaba que hubiese sido un asesinato, porque
lógicamente, tiempo atrás, algunas personas se lanzaban desde ese acueducto de aguas libres en Lisboa, en el barrio de Alfama, que aún hoy se puede ver, se lanzaban y se suicidaban, ¿no? Entonces lo asociaban más bien a eso y no tanto a que fuese un asesinato. Pero cuando llegó a perpetrar ya la muerte del médico y de ese niño al que le levantó el hacha y en el último momento le sonrió, pues a partir de ahí es cuando descubren que realmente él es el asesino de esas 70 víctimas, porque él mismo lo confiesa a la policía. Porque si no llega a cambiar su modus operandi, si no llega a asesinar a esa familia, digamos, de alta cuna, Diego Alves podría haber quedado completamente en libertad e impune. Pues sí, totalmente, porque ya te digo, la gente pensaba que todo eso eran suicidios, ¿no? Y que había, pues bueno, algún tipo de virus, digamos, en el ambiente, o la luna que actuaba en los cuerpos de las personas y hacía que tomasen esas decisiones, ¿no? Pero claro, como tú bien dices, 25 personas prácticamente por año suicidándose, y además todos con un mismo perfil, gente humilde, gente que iba a llevar sus verduras a vender a Lisboa y que venían montados en su carro con las bestias, que el carro con las bestias quedaba allí olvidado y él se había lanzado para suicidarse. Hombre, quien se va a suicidar, uno vale o dos vale, puede ser que te cuentes el carro y las bestias, pero no en 60 o 70 personas. Eso ya debería quedar que pensar a la gente, ¿no? Pero la verdad es que en ningún momento se sospechó que realmente este español, este gallego, pudiera estar detrás de todo esto. Ni siquiera hubo investigaciones, ¿no? Y eso le valió a él el vivir un poco más tranquilo y vivir a tutiplén, como se suele decir, porque el dinero que les quitaba a esta pobre gente les servía precisamente para vivir y muy bien, ¿no? Gracias a la venta de esas hortalizas, de estos hortelanos que traían el dinero precisamente para a lo mejor alimentar a sus hijos, y Diego Alves se los quitaba y además le quitaba también la vida. Sé que las autoridades y la policía de entonces no era para nada lo que es a día de hoy, pero 60 asesinatos o 65 de campesinos, de gente baja, que supuestamente se suicidaban, pero que en todas las ocasiones, y prácticamente sin excepción, desaparecía su dinero, ¿eso no les hacía sospechar lo más mínimo? Desde luego sí que le podrían haber hecho sospechar, yo pienso que sí, pero no sé por qué razón no cayeron en esa realidad. De hecho, un doctor portugués que se llamaba José Lourenço da Luz Gómez, seguidor de la corriente de la frenología, ¿no?, que es todo lo que tiene que ver con el mundo del cerebro y el análisis del mismo. Bueno, pues el corte de la cabeza y quedarse con ella venía precisamente por esto, ¿no?, a ver qué realmente pasaba por la mente de Diego Alves para llegar a cometer ese tipo de actos, ¿no? Y por eso se le quitó la cabeza del cuerpo para guardarla en formol y poderla analizar, porque hoy cualquier persona que se acerque a verla está viendo la cara del asesino y el asesino le está mirando, ¿no? Es un tú a tú, digamos, muy potente, ¿no?, con mucho misterio, ¿no?, por medio, porque está haciendo la cara de Diego Alves y se le eche que me está mirando, asesinó a 70 personas, ¿no? Entonces yo animo a aquellos que vayan a Lisboa que se pasen por la Facultad de Medicina, porque vale la pena ver a un asesino en serie como este español, que se conserva perfectamente su cabeza con sus vellos y todo, y sus facciones, y que sin duda alguna les va a dar un cierto temor y un cierto miedo al ver esa mirada que te está mirando cuando la estás mirando, ¿no? Porque ni siquiera a Jack el Destripador se le ha conservado la cabeza, pues para saber cómo eran realmente sus facciones, ¿no? Pero este sí. Por lo tanto, estamos ante un asesino en serie que desde el principio al fin, amén de que la historia se cuente así como la estamos contando, y se suele contar así en todos los lugares, tienes también la cabeza del personaje, ¿no? Con lo cual la historia es mucho más potente y mucho más creíble y mucho más real. Y eso sí, le puedes incluso hacer la pregunta, ¿no?, a ese Diego Alves a través de la cabeza. Desde luego lo hiciste muy bien, porque no le clavaste un cuchillo a la gente ni nada, simplemente era la caída. Entonces sus manos era lo único que tocaban el cuerpo, las huellas dactilares no se podían detectar en esa época, caía, y el golpe que le había dado anteriormente, bueno, pues era el mismo que la propia caída le había producido, con lo cual pasaba desapercibido y era el suicidio
lo que realmente prevalecía. Bueno, la gran diferencia con Jack el Destripador y Diego Alves es que, bueno, Jack podemos decir que fue el criminal perfecto porque nunca lo atraparon. Y bueno, aparte su manera de matar era realmente más sanguinaria. Fermín, el hecho de que Diego matara a sus víctimas arrojándolas de un puente, dándoles un empujón, ¿nos indica alguna cosa en él? Que era, por ejemplo, un cobarde que no tenía la valentía, como han tenido otros asesinos, de empuñar un cuchillo, una soga, cualquier otro tipo de arma. Hombre, para mí me parece un personaje inteligente, no lo contrario, por una razón muy sencilla. Él tenía perfectamente medido todo. Es más, él se había hecho con las llaves de las puertas del acueducto, del interior del acueducto, había hecho llaves falsas o copias de llaves para poder entrar y ahí esconderse y salir cuando él creía que tenía que salir, y a la vez cuando tenía que huir no huía por el acueducto, que a lo mejor pues eran muchos metros y cualquiera le podía ver, sino que rápidamente se metía de nuevo en el interior del acueducto y salía prácticamente por la última puerta que ya daba a lo que era la salida en sí, ¿no? de ese espacio. Por lo tanto, él tenía todo perfectamente, milimétricamente medido, y él entendía que era mucho más fácil que pasara desapercibido lo que estaba él acometiendo si no utilizaba un arma, porque en el momento en que tú utilices un cuchillo, un hacha, etcétera, ya se sabe que es un asesinato, con lo cual la investigación se pone en marcha. En este caso, el hecho de que cogiese al hombre y lo tirase del acueducto 60 metros hacia abajo, pues al final quedaba en la mente de los lugareños, y como era por la noche, donde a ciertas horas no había gente por esas zonas, pues alguien que se ha suicidado, es lo primero que se le viene a la mente a la gente. Por lo tanto, yo creo que desde mi punto de vista actuó de una forma muy inteligente, porque así fue, asesinó a 70 personas o 60 y tantas personas, porque el resto era el médico y la familia, y pasó desapercibido. Realmente, si no llega a cometer el tema o el asesinato de esta familia pudiente de Lisboa, pues quizás hubiera pasado desapercibido y nadie se hubiera dado cuenta. Pero también, y no sé si estarás de acuerdo con esto conmigo, Fermín, lo dejaba en cierta desventaja, porque en el momento que él sale del acueducto para arrojar a alguien, y sabiendo que el móvil del crimen siempre era el robo, quiere decir que en algún momento tuvo que haber un forcejeo con esa persona, porque le tuvo que robar antes de arrojarlo. ¿O me estoy equivocando y robaba después? Él, con su capa negra y su sombrero, casi te lo presentan en algunos sitios, le daba primero un golpe a la víctima. Así, el señor iba en la noche con su carro y él le salía, le sorprendía y le daba un golpe con un palo en la cabeza, lo quedaba ya un poco moribundo, digamos, ¿no? Y eso hacía que luego lo cogiese rápidamente y lo lanzase. Además, su propia capa a veces la utilizaba como, digamos, tela para poderle tapar la cabeza a la persona que iba a asesinar, ¿no? Con lo cual, bueno, una vez que ya lo tenía seguro, pues lo lanzaba y no con la capa, la capa se la quedaba él, lógicamente, ¿no? Pero como era grande, la utilizaba para taparle la cara en el momento en que él quedaba prácticamente casi mal del golpe que le había dado con un palo, ¿no? De hecho, se le llegó a nombrar en algunos lugares, ¿no? Como el hombre también, el hombre del palo, ¿no? El hombre que daba los palos a la víctima. Pero sin duda alguna, bueno, el tema en su día interesó a mucha gente, ¿no? Porque se llegó incluso a hacer una película allá por el año 1911, titulada precisamente así, Los crímenes de Diego Alves, que es una película de cine mudo, pero que en su día parece ser que tuvo un éxito tremendo, ¿no? Porque fueron mucha la gente, no solamente en Portugal, sino en otros lugares que la visualizaron. Y bueno, te dicen hasta el precio de la película, lo que costó, ¿no? Que son unos 2.500 euros de hoy, más o menos, ¿no? Y él está en esa película reflejado, y eso tiene ya también su importancia, aunque nunca más ha vuelto a hacer nada al respecto sobre él. Últimamente sé que ha habido una serie en Portugal que se llama Los crímenes de Portugal, y bueno, pues ahí dieron en uno de los capítulos pues este caso en concreto, ¿no? Por lo tanto, poco a poco se va conociendo la realidad que le tocó vivir a Diego Alves y sus crímenes, ¿no? Sus crímenes que pasaban desapercibidos desde el punto de vista de que él los tenía perfectamente bien estudiado para no quedar ninguna huella
con un cuchillo ni con un hacha, no, simplemente con lanzarlos, ¿no? Y al final la gente picaba en el anzuelo y la mismísima policía de que, bueno, eran suicidios de gente humilde, de gente sin dinero, que no eran capaces de sacar adelante a la familia, y muchos de ellos pues se suicidaban. ¿Por qué, Fermín, abandonar la comodidad de los crímenes que ya tienes por mano, de esos empujones y del robo casi asegurado, por entrar en la casa de un médico y cambiar tu modus operandi totalmente? Pues porque él estaba rodeado también de un grupito de 3 o 4 personas que eran los que le seguían, y quizás, bueno, a veces los pobres a los que atacaba pues no tenían tampoco mucho dinero que aportar. Por lo tanto, deciden cambiar el modus operandi y deciden pues atacar a una familia que saben que económicamente está mucho mejor, que hay posiblemente joyas, y bueno, pues todo eso les animó a tener que perpetrar esa nueva forma, ¿no?, de asesinar, pero ahí desde luego no midió muy bien todos los pasos, porque rápidamente fue cazado, ¿no? Quizás vecinos que visualizaron gritos que se escucharon por parte de estos, y bueno, pues esto alarmó a la gente, y la gente quizás describiese al personaje, y la policía de la época pues al final lo localizó y lo detuvo. Y bueno, pues ese fue su mayor fracaso, creo yo. Es decir, podría haber pasado desapercibido como un asesino al que nadie hubiese sabido quién era, y sin embargo, en este caso, bueno, pues debido a esa actuación con esa familia, pues al final el nombre de Diego Gálvez apareció, ¿no? Y apareció precisamente para quedarse en la historia como un asesino en serie español, quizás el más importante de España por la cantidad de crímenes que perpetró, aunque no los hizo en España, los hizo en Portugal, pero él es español. Podría haber quedado totalmente impune, sobre todo porque no era un asesino sanguinario, no era uno de los serial killers que tenemos a día de hoy o que hemos tenido durante el siglo XX. Es un serial killer porque, bueno, pasaba de entre asesinato a asesinato, no había mucho margen de tiempo, pero él realmente mancharse las manos de sangre no es que lo hiciera mucho. Fermín, ¿sabemos qué pasó con el resto de sus secuaces que ayudaron a matar a la familia del médico? Bueno, pues también fueron detenidos y fueron ahorcados también en Lisboa. O sea que justamente si has ido a Lisboa alguna vez, ahí donde está el río Tajo, cuando bajas por la Plaza del Comercio y vas a desembocar al río Tajo, verás que ahí se hacían los autos de fe de la Inquisición, pero también ahí la justicia civil tenía la horca y el garrote vil, ¿no? Por lo tanto, este tipo de personas se llevaban hasta allí para que públicamente toda la gente presenciase su ejecución, una ejecución que fue esa, morir en la horca, y además de ser decapitado para coger su cabeza y llevársela hasta la Facultad de Medicina de la Universidad de Lisboa, ¿no? Hay que tener en cuenta que durante esos años estaba muy en boga, como dije anteriormente, ¿no?, esa teoría de la frenología, según la cual se pensaba que la forma del cráneo, la cabeza y las facciones determinaban el carácter y los rasgos de la personalidad del asesino, así como sus posibles tendencias criminales, ¿no? De ahí precisamente el interés en conservar, sobre todo para el estudio y para la investigación, pues cráneos, ¿no?, de asesinos. Y este en concreto, el de Diego Alves, interesó muchísimo a la medicina del momento. Experimentaron con su cabeza, Fermín, porque cuando los oyentes busquen imágenes, al igual que he hecho yo de Diego Alves, se ve la cabeza prácticamente entera en formol. A simple vista no parece que se haya hecho ninguna hendidura, ningún corte para investigar nada. Hombre, el cerebro desde luego tendrían que verlo. Yo creo que sí, que posiblemente le hayan hecho algo, y posiblemente a lo mejor por la parte de atrás, no sé, pero cuando se le cortó fue con ese fin. Posiblemente esté pegada o no sé, pero para estudiarla había que cortarle un poco el cráneo para poder llegar al cerebro, si no es imposible que la puedas analizar. Entonces yo creo que sí, que ahí hubo algún tipo de corte que, aunque no lo vemos, posiblemente esté allá pues perfectamente pegado y no se vea, ¿no? Fermín, ya para terminar, el acueducto desde que Diego Alves tiraba a la gente, ¿está en pie a día de hoy? Sí,
está en pie. Vamos, es un acueducto precioso, grandísimo, está por la zona del barrio de Alfama, y bueno, pues es el acueducto de las aguas libres que le llamaban, ¿no? Era el que abastecía antiguamente a Lisboa pues del agua, ¿no?, que necesitaban sus vecinos, que procedían precisamente del río Tajo. Y bueno, pues ahí se conserva todavía, y ahí se puede ver ese gran ojo del puente, el más grande, que era el lugar donde se escondía este asesino español, este asesino en serie, y desde donde lanzaba a sus víctimas al vacío. Pues otro atractivo turístico que tiene Lisboa, y bueno, si alguien va por allí, pues sin duda, tanto la cabeza como el acueducto sería una gran visita. Y sí, y aquí, bueno, podemos hacer ya un poquito, quitar un poquito de hierro al asunto. Si la cabeza estuviera expuesta en el acueducto, ya sería la bomba. Pues sí, pero bueno, tendrías que tener ahí algún frigorífico, algo un poquito potente para poder mantenerla y que no le pasara absolutamente nada, aunque posiblemente la robasen, la quemasen, o de todo saber lo que harían algunos, ¿no? Lo que más me sorprende de esa cabeza cuando estoy mirando las imágenes no es que realmente está perfecta, que parece que te esté mirando, incluso que puedes llegar a imaginar lo que está pensando, sino que tiene casi 170 años. Claro, el formol te mantiene un cuerpo prácticamente eternamente, por lo tanto, a veces es cuestión de cambiar el formol cada X tiempo, y eso el cuerpo se sigue conservando, o en este caso la cabeza se sigue conservando. Es así, es lo que tiene, ¿no?, ese elemento. Porque Fermín, desde el momento que él asesina a esta familia del médico hasta que es ahorcado, ¿pasa mucho tiempo? Bueno, pasa unos cuantos meses, no hay mucho tiempo, porque él es ejecutado en el 41, en 1841, 1840 ya está en la cárcel. Su tiempo de actuación es 1936 hasta 1940. Calcularé que sobre el 39 asesinase probablemente a esta familia, ¿no? No nos dan fechas en concreto, habría que meterse quizás en trabajos más profundos, que los hay hechos sobre él en libros y en artículos, incluso, ¿no?, en portugués, que se pueden leer también a través de internet, pero no sé ahora mismo darte el dato concreto de la fecha, pero creo que en el 39 fue cuando, a finales del 39, cuando actuó contra esta familia muy cerca de las Navidades, por el tema de que quizás necesitaría dinero pues para pasar unas buenas fiestas navideñas, y bueno, pues ahí al final ese fue su mayor error. Pues oyente, ya sabéis, si tenéis la oportunidad de mirar la cabeza, pues mirarle, valga la redundancia, a los ojos, y quizás tengáis la sensación de saber qué podía sentir aquel médico, incluso aquel niño que sonreía antes de morir. Pienso que tiene que ser realmente una experiencia a la vez de increíble, aterradora. Una experiencia aterradora y una experiencia que yo no sé cómo el hombre es capaz de llegar a cometer ese tipo de acto con un niño de 2 meses que no se puede defender, y que encima te marca una sonrisa porque cree que el gesto que le estás haciendo es un gesto como el que le haría a su padre, ¿no?, que es el de darle alegría, y el niño pues ante esa reacción sonríe desde su máxima inocencia, creyendo que le estás dando cariño, que le estás dando amor, ¿no? Y lo que va a recibir inmediatamente es el zarpazo del hacha, y por supuesto, imagínate, a partir de ahí todo lo que puede suceder, ¿no? Pero es ese enfrentamiento entre la inocencia y del niño y el criminal, ¿no?, el terror, que no lo ve el niño, que no lo manifiesta, que no lo percibe, ¿no?, pero es el asesino ante la inocencia, ante una persona que no puede defenderse de nada, que su cerebro es limpio, y sin embargo, bueno, en el mundo hay personas con estos estilos, con estos perfiles, ¿no?, que a veces se enfrentan cara a cara con la inocencia, nunca mejor dicho, ¿no? Ahí sí que se puede decir que fue un cobarde, ¿no?, porque te estabas enfrentando a alguien que no se puede defender. Quizás el médico, bueno, pues lo cogiese a traición o lo cogiese durmiendo en la cama, pero en este caso se podría haber defendido, es otra persona mayor, pero en un niño de 2 meses que encima te sonríe, no me extraña que ese remordimiento lo llevase de por vida, ¿no?, porque
es eso, enfrentarte cara a cara con la cara de Dios, con la inocencia, con, no sé, con la máxima expresión del amor, creo yo, ¿no? Realmente terrible. Fermín, como siempre, un placer, compañero, que nos hayas contado otra historia tan macabra y bueno, que en este caso estaba escondida en el cajón del pasado y que aunque hay algún reporte por internet, no era muy conocida la historia de Diego Alves. No, para nada, ya te lo aseguro, no era para nada conocida, al menos dentro del mundo del misterio, no mucho. Pues aquí hemos aportado nuestro granito. Su historia no es tan, digámoslo así, tan llamativa como otros serial killers que hemos tratado aquí, como Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee, Ed Gein y demás. Pero bueno, Diego Alves también déjalo correr, que tenía también lo suyo. Pues sí, lo que pasa es que a veces a esos personajes no se le da el caché ni el nivel que había que dársele, ¿no? A veces los españoles es que somos así, recurrimos más a investigar temas norteamericanos o ingleses porque creemos que es la panacea y que ahí está lo más potente y lo más fuerte del mundo del misterio, del mundo de la criminología. Y sin embargo te das cuenta de que buceando, investigando, realmente salen a la luz casos que no le tienen envidia, ¿no?, a otros que se han desarrollado en otras altitudes. Acuérdate de aquel caso que contamos aquí de la famosa matrona que asesinaba a los niños en la Casa de Misericordia de Coimbra, que asesinó a más de 30 niños. Eso lo contamos aquí en Informe Enigma, ¿no? Otra asesina en serie, era una mujer portuguesa, Luisa de Jesús. Bueno, pues ahí tenemos ahora el caso de este Diego Alves, un asesino más. Pues uno más, y me da a mí que no será el último, que hay unos cuantos sí. por ahí aún sueltos. Portugal es un terreno que está por descubrir a nivel de criminología y a nivel del mundo del misterio. De hecho, ahí no se estila pues esta pasión por el misterio como se puede tener aquí en España, con tantos programas, con tantos podcasts sobre la temática, etcétera. Ahí no, ahí está virgen en ese tema. De ahí que muchos de los asesinatos, de temas UFO, etcétera, pues estén vírgenes. Y hay cantidad de ellos, ¿no? Templarios, Inquisición portuguesa, etcétera. Está por descubrir. Pues mira, lo dejamos aquí y continuaremos rascando un poquito más la historia de Portugal. Fermín, un abrazo, compañero, y buenas noches. Venga, un fuerte abrazo para todos. Buenas noches.